nueva sección de el canal en que hablaremos sobre economía, introducción a la economía. Esto va a ser el tema de los videos a continuación, en este que podemos llamar un curso online si es que queremos ponernos pomposos, pero en realidad no es tanto así. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué economía? Si es que este es un canal de historia, ¿de qué vamos? O sea, ¿cómo se relaciona acaso la economía y la historia? Si bien no tienen un vínculo evidente, sí lo tienen si lo analizamos de una manera más profunda. Análisis que haremos en videos posteriores, porque en estos primeros videos vamos a hablar sobre la ciencia económica como tal, como de un modo casi que matemático, o no casi, de verdad que veremos ciertos aspectos matemáticos, pero de verdad son súper útiles para entender cómo funciona el mundo, cómo funciona el país, cómo funciona la realidad. Hacer análisis en términos marginales económicos realmente es útil. Ver el término de eficiencia, etcétera. Van a ver que va a servir tanto para entender la sección de economía de las noticias como para comprender más adelante en videos posteriores cómo se relaciona esto con la historia, que es nuestro tema principal del canal. Entonces, antes nosotros nos preguntamos qué es la economía. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio me enseñaron una definición que me gustó mucho, que era una ciencia social que estudia el comportamiento de las personas. Porque lo encontré tan amplio, tan ambiguo, que delimitaba poco, porque ustedes saben que la definición siempre delimita, entonces, y limita, es como lo mismo. Entonces, esta definición, ciencia social que estudia el comportamiento de las personas, si bien abarca todo lo que incluye la economía, no le da un carácter reducido, como otras definiciones podrían hacerlo. Entonces podríamos desglosar aquello que decimos ciencia social, entonces, claro, no es una ciencia exacta, porque, como dice a continuación, estudia el comportamiento de las personas, y cosas que veremos a continuación en este mismo video. Pero a la vez el término economía, que muchos dicen, lo inventó Adam Smith. No lo inventó Adam Smith. Viene del término econos, que significa administración del hogar. O sea, en un principio la economía no era lo que nosotros entendemos ahora como macroeconomía, la administración de los países, de las naciones, de las empresas. No, se reducía solamente a lo que era el hogar. De hecho, me acuerdo que Aristóteles, en su libro Política, hablaba sobre por qué la economía no tenía nada que ver, o sea, Aristóteles se equivocaba en muchas cosas, no tenía nada que ver con la administración de los países, o sea, era como bien ambiguo, bien paradójico. Entonces, eso, economía y administración del hogar fue lo que retomó la filosofía posteriormente para asignarle un valor relacionado con las empresas, los países, etcétera. Adam Smith, por si acá, no fue el primer economista. O sea, antes estuvo David Ricardo, antes estuvo todos los filósofos mercantilistas. Adam Smith fue el primero que entendió la economía como era hoy. Como es hoy. Pero antes que él, sí había gente que estudiara economía. Pero veamos ahora algunas definiciones de la economía, ¿ya? Algunas como delimitaciones, como dije antes. La primera es Mankiw, porque Mankiw es grandioso y que tiene un libro de los principios de economía muy fácil de entender, muy bueno, con mucho contenido, ¿ya? De hecho, lo tengo al lado mío. Y dice, estudia el modo en que la sociedad gestiona los recursos escasos. Genial. Porque esta definición incluye lo que es la escasez, el concepto de escasez. Cuando nosotros hablamos de administrar los recursos que tenemos, si nos tuviéramos el supuesto de que todo es infinito y que nada se acaba, o sea que no hay escasez, entonces no tendría sentido administrarlo, solo puede llegar y tomar. Pero como las cosas se acaban, como los recursos son finitos, necesitamos gestionarlos y administrarlos. Ese es el principio de escasez. O sea, no el principio, la idea de la escasez. Después viene la definición de un tal Robbins, ¿ya? Que dice que la economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y recursos escasos que tienen usos alternativos. ¿Qué quiere decir esto? Que los recursos escasos, es decir, las cosas que nosotros consumimos, lo que demandamos, podemos darle una serie de usos según la finalidad que le queramos dar. O sea, es como bien intuitivo en realidad. Pero eso, o sea, es que los recursos escasos que nosotros ocupamos se relacionan según quiénes quieran comprarlo, quiénes quieran ofrecerlo, etcétera, según los fines que hayan. Y finalmente, la definición de Becker analiza cómo los mercados, políticas públicas y otros eventos afectan el comportamiento de individuos y organizaciones que buscan mejorar su situación
compitiendo por ingresos, trabajos, consumidores e incluso prestigio y poder. Ya, eso fue en la ola, pero sí, en el fondo también define la economía, quizá deje algunas cosas fuera porque, como digo, fue muy preciso en tratar de hacer su definición. Las definiciones de cosas tan abstractas no me gustan que sean precisas, a mí por lo menos, porque considero que deja cosas fuera. No he hecho un análisis profundo de esta definición, pero mi opinión así como a simple vista. Pero la economía tiene ciertas ramas en las que se divide, o sea, dos ramas grandes en las que se divide, que son la micro y la macroeconomía. La micro, tal como dice el nombre, en las cosas pequeñas, en las familias, en las empresas pequeñas, etcétera, microeconomía. Y la macroeconomía en las empresas más grandes, en los países, etcétera. Ya, así como que dicho súper a grandes rasgos. Después lo veremos más adelante. Por ejemplo, pero para que se hagan una idea, ¿qué cosas vemos en la microeconomía? Frontera posible de producción, por ejemplo. Oferta-demanda, otra cosa. Macroeconomía, ¿qué vemos? El IPC, el PIB, ¿me entienden? Las cosas como más a gran escala, ¿ya? Eso es macroeconomía. Pero para seguir hablando de economía tenemos que tener un concepto súper importante, ya que, como deben saber todos, nosotros somos individuos racionales, se supone, yo no, pero el resto sí, individuos muy racionales que obedecen a este concepto que sale acá, que son los incentivos. ¿Qué son los incentivos? En pocas palabras, el motor de la economía. No hay nada que no se mueva si no son por incentivos. Como algo así, para los que saben física, dentro de la ley de Newton está la ley de inercia. O sea que todo se sigue constante hasta que algo lo saca de su estado, ¿ya? Esto es lo mismo. Nosotros no vamos a hacer nada si no tenemos un incentivo, algo que nos motive a hacer eso, otra cosa. Pongamos un ejemplo como en términos económicos. Imagínense que hay una empresa, ni siquiera una empresa, que el gobierno, digamos, diga, ¿saben qué? 18 de septiembre, mucho taco, deberíamos hacer algo para que la gente no salga toda a la misma hora. ¿Tú crees que si les dicen, señores, por favor, les ruego no salir a la misma hora, le van a hacer caso? No, por supuesto que no, a nadie le importa eso. O sea, quieren salir a la hora que quieren nomás. Pero, ¿qué pasa si le dan un incentivo? Señores, ¿saben qué? En Angostura vamos a poner el peaje a 600 pesos, dato, estaba en 1500, a 600 pesos si salen a las 6 de la mañana. Nadie tendría un incentivo a salir a las 6 de la mañana si no tuviera que pagar tanta plata menos, 1900 pesos menos. Entonces, lo que ocurre es que con estos incentivos puede haber cierta gente que cambie su rumbo, que cambie de opinión, o no de opinión, pero cambie de conducta, porque las conductas se cambian por medio de los incentivos. Y otro término que aparece mucho en economía y que voy a poner en este video introductorio, a pesar de que después lo vamos a ahondar y todo, el concepto del margen. Así como me acuerdo que en ManQ salía, las personas racionales piensan en términos marginales. Entonces lo que uno se imagina es como este señor que pongo acá en el dibujo, un marginal de los flights del margen más marginal del mundo. No es eso, tranquilo. Cuando hablamos del margen en la economía, estamos hablando, generalmente nos referimos al beneficio marginal o al costo marginal, es cuando se quiere hablar de una unidad más de lo que se tiene. Pongamos un ejemplo. Si es que entienden este ejemplo que voy a poner, van a entender después lo que voy a hablar con gráficos, con números y cosas así. Pero mira, entiéndeme así. Lo que voy a hablar ahora de lo que es el beneficio marginal, en términos súper idiotas. Imagínense que hay un niñito gordito que le gusta comer helado. Se va a la heladería, se compra un helado, muy feliz. Entonces la utilidad es lo que se gana, como la felicidad, por así decirlo. La utilidad al comerse un helado, obviamente sube mucho. Sí, bacán, me encanta comer helado. Después imagínense que se come otro helado. Ya, bacán, más bacán, me encanta comer helado. Como un tercer helado, ya, feliz. Cuarto helado. Sí, está feliz también, pero por ahí nomás. O sea, como que ya no va aumentando tan para arriba como en la curva. Imagínense como una curva, una parábola, no sé. Ya. Ya no aumenta tanto como aumentó con el primer, segundo y tercer helado. Al quinto helado, no solo no aumenta tanto, yo creo que no aumenta nada, porque ya está como lleno. Pero bueno. Es como un sexto helado. ¿Qué pasa? Adivinen que la utilidad, así como si lo graficamos una curva, empieza a descender. Lo mismo con el séptimo helado, el octavo helado ya al final explota. Eso es lo que es el beneficio marginal, la curva del beneficio marginal. Lo mismo ocurre con el costo marginal, ¿ya? Entonces cuando hablamos de margen es como uno más de lo que ya se ha obtenido.
la diferencia entre el quinto y el sexto lado, entre el sexto y el séptimo lado. Es la diferencia entre uno más. Eso es el margen cuando se habla en economía. Y eso yo creo que son los conceptos más fundamentales que vamos a hablar en este primer video, para que en el segundo ya nos vayamos de lleno en lo que son el comercio internacional, la frontera posible de producción, etc. Esto es como para introducir así lo que es la economía. Así que espero que les haya gustado y eso.